El Código Civil se divide en la teoría de la ley o disposiciones preliminares, el libro primero de las personas, libro segundo de los bienes, libro tercero de las sucesiones, libro cuarto de las obligaciones. Empezando con el libro primero de las personas, título primero personas físicas, título segundo personas morales, título tercero del domicilio, título cuarto del registro civil, capítulo primero de las disposiciones generales, capítulo segundo de las actas de nacimiento, capítulo tercero de las actas de reconocimiento, capítulo cuarto de las actas de adopción, capítulo quinto de las actas de tutela, capítulo sexto de las actas de emancipación, capítulo séptimo de las actas de matrimonio, capítulo octavo de las actas, anotaciones e inscripciones del divorcio, capítulo 9 de las actas de defunción, capítulo 10 de las inscripciones de las anotaciones que declaran o modifican el estado civil y la capacidad legal de las personas, capítulo 11 de las reinscripciones, modificaciones y aclaraciones de las actas del registro civil, capítulo cuarto bis de la familia, capítulo quinto con capítulo único, título cuarto bis de la familia con capítulo único, título quinto del matrimonio, capítulo primero de los consortes, capítulo segundo de los requisitos para el matrimonio, capítulo tercero de los derechos y obligaciones del matrimonio, capítulo cuarto del matrimonio con relación a los bienes, capítulo quinto de la sociedad conyugal, capítulo sexto de la separación de bienes, capítulo séptimo de las donaciones ante consortes, capítulo octavo de las donaciones entre consortes, capítulo noveno de los matrimonios nulos e ilícitos, capítulo décimo del divorcio, y capítulo undécimo del concubinato. Capítulo sexto del parentesco, los alimentos y la violencia familiar. Capítulo primero del parentesco, capítulo segundo de los alimentos, capítulo tercero de la violencia familiar. Y, y capítulo cuarto del registro de los deudores alimentarios morosos. Título séptimo de la afiliación, capítulo primero disposiciones generales, capítulo segundo de las pruebas de afiliación de los hijos, capítulo tercero de la legitimación derogada, capítulo cuarto del reconocimiento de los hijos, capítulo quinto de la adopción, sección primera de las disposiciones preliminares o generales, sección segunda de la adopción simple derogada, sección tercera de los efectos de la adopción derogada y sección cuarta de la adopción internacional. Título octavo de la patria potestad, capítulo primero de los efectos de la patria potestad respecto de las personas de los hijos, título segundo de los efectos de la patria potestad respecto de los bienes de los hijos, y título tercero de la pérdida, limitación y terminación de la patria potestad. Título noveno de la tutela. Capítulo primero de las disposiciones preliminares. Capítulo primero bis de la tutela cautelar. Capítulo segundo de la tutela testamentaria. Capítulo tercero de la tutela legítima de los menores de edad. Capítulo cuarto de la tutela legítima para los mayores de edad en estado de incapacidad. Capítulo quinto de la tutela para los menores de edad en estado de desamparo. Capítulo 6 de la tutela legítima, de la tutela dativa. Capítulo séptimo de las personas inhábiles para el desempeño de la tutela. Capítulo octavo de las excusas para el desempeño de la tutela. Capítulo noveno de la garantía que debe dar el tutor para asegurar su manejo. Capítulo décimo del desempeño de la tutela. Capítulo undécimo de las cuentas de la tutela. Capítulo dodécimo de la extinción de la tutela. Capítulo decimotercero de la entrega de los bienes. Capítulo decimocuarto del conciliador, del curador. Ajá. Capítulo decimoquinto del conjunto local de tutelas, no, del Consejo Local de Tutelas y de los jueces de lo familiar. Y capítulo decimosexto del estado de interdicción. Título décimo de los ausentes e ignorados. Sí. Sí. No. Es el título décimo, sí. De los ausentes, no. Título décimo de los ausentes e ignorados. No. Es el título décimo de la emancipación de la mayoría de edad. Capítulo 1 de la emancipación. Capítulo 2 de la mayoría de edad. Ahora sí, título undécimo de los ausentes e ignorados. Capítulo primero de las
capítulo primero de los métodos de prevención para el caso de ausentes. Capítulo segundo de la declaración de ausencia. Capítulo tercero de los efectos de la declaración de ausencia. Capítulo cuarto de la administración de los bienes de los ausentes casados. Capítulo quinto de la presunción de muerte de los ausentes. Capítulo sexto de los efectos de la ausencia. De los efectos de la ausencia respecto a los derechos individuales del ausente. Y capítulo séptimo de las disposiciones generales. Capítulo 12 del patrimonio de la familia. Capítulo único. Libro segundo de los bienes. Título primero de las disposiciones generales. Título segundo de la clasificación de los bienes. Capítulo primero de los bienes inmuebles. Capítulo segundo de los bienes muebles. Capítulo tercero de los bienes considerados según por las personas a quien pertenecen. Capítulo cuarto de los bienes vacantes. Capítulo quinto de los bienes monstrencos. Título tercero de la título tercero de la posesión. Capítulo único. Título cuarto de la propiedad. Capítulo de disposiciones generales. Capítulo 2 de la apropiación de los animales. Capítulo 3 de los tesoros. Capítulo 4 de los derechos de accesión. Capítulo 5 del dominio de las aguas. Capítulo 6 de la copropiedad. De la copropiedad. Título quinto del usufructo, del uso y de la habitación. Capítulo primero del usufructo en general. Capítulo 2 de los derechos del usufructuario. Capítulo 3 de las obligaciones del usufructuario. Capítulo 4 de los modos de extinguirse el usufructo. Y capítulo 5 del uso y de la habitación. Título sexto de las servidumbres. Capítulo primero de disposiciones generales. Capítulo segundo de las servidumbres legales. Capítulo tercero de las servidumbres legales del desagüe. Capítulo tercero de las capítulo tercero de las servidumbres legales de desagüe. Capítulo cuarto de las servidumbres del acueducto. Capítulo quinto de las servidumbres legal de paso. Capítulo sexto de las servidumbres voluntarias. Capítulo séptimo como de cómo se adquieren las servidumbres legales. Sí. Capítulo octavo, ¿sí? De los derechos, obligaciones de los propietarios de los predios entre los que se encuentran constituida alguna servidumbre voluntaria. Y capítulo noveno de la extinción de las servidumbres. Capítulo séptimo de la prescripción. Capítulo primero de las posiciones generales. Capítulo segundo de la prescripción positiva. Capítulo tercero de la posición negativa. Capítulo cuarto de la suspensión de la prescripción. Capítulo quinto de la interrupción de la prescripción. Capítulo sexto de la manera de contar el tiempo para la prescripción. Y por último, el título octavo de los derechos de autor, y todos están drogados.